Bueno, gustazo volver a ver a un amigo, aunque sea virtualmente, a César Ferrari. Nos han separado muchas cosas físicamente. Vea, El yo gusto es quiero... mío, Juan Manuel, el gusto es mío. Oh, gracias, César, muy querido. Muy rápidamente, muchos de ustedes ya tienen identificado a César Ferrari. Él en este momento es asesor, consejero económico del presidente Gustavo Petro. César Ferrari es un ingeniero civil con posgrados en economía y siempre ha tenido una línea de interés y ha sido la política económica. Fue 23 años profesor de política económica en la Javeriana. Ahora me comentaba que en este gobierno cada rato se encuentra en los corredores con alumnos de él, trabajando con él. César en eso ha sido muy consistente. César vale la pena tener en cuenta, bueno, que es peruano. César ha tenido experiencia a este nivel de alto gobierno en el gobierno de Alan García en el Perú. Fue presidente del Banco Central del Perú y director de, bueno, lo que es aquí el Departamento Nacional de Planeación en el Perú. O sea que es una persona que sabe dónde está parado y para alguna razón, que yo creo que es bastante evidente, está hoy sentado en casi que en la oficina de al lado del presidente Petro. Hecha esta presentación muy rápida, entremos de una vez en materia. Y vos, César, con esta experiencia, con esta capacidad de mirar, porque además trabajó con el Fondo Monetario y se recorrió medio mundo, conoció el África, conocido realidades muy complejas. ¿Cómo estás viendo vos este momento colombiano? ¿Qué razón hay de que todavía haya como incertidumbres? Como que hay mucha gente que no la tiene muy clara de hacia dónde quiere avanzar el presidente Petro, hacia dónde está vislumbrando un cambio en este país. Ayúdanos a entender esto porque entendiendo se puede tener más claridad sobre lo que está pasando y yo creo que ir calmando un poco de inquietudes, de preguntas sin respuesta que flotan en el ambiente. ¿Vos cómo caracterizarías esta situación y ese perfil del gobierno que ya pasó los 100 días y va avanzando? ¿Cómo lo ves? Juan Manuel, en primer lugar habría que decir que este es el gobierno del cambio. Además se autotitula así, que está seriamente empeñado en cambiar Colombia porque la verdad es que la Colombia que se ha heredado no da más. O sea, cuando tú tienes una población en donde el 39% está en pobreza y el 31% está en situación vulnerable, estamos hablando del 70% de la población. Pero más con un ingrediente importante, tenemos lamentablemente la 15ª peor distribución del ingreso en el mundo sobre 174 países según el Banco Mundial. Mejor dicho, esa situación ya no da más, tiene que ser cambiada. Entonces aparece por primera vez, creo que en la historia, un gobierno que dice, bueno, ya no va más, hay que cambiarlo. Y por supuesto el cambio genera incertidumbres, genera incredulidades, pero por otro lado genera muchas expectativas. Y todo esto se mezcla en el sentir de la gente y acabamos en una situación donde unos creen, otros no creen, otros lo detestan porque no aceptan el cambio, y eso es un poco la situación en la que vivimos. Pero yo añadiría algo más, este es un gobierno amplio, de amplio espectro, donde convoca a gente que viene del Partido Conservador, pero que viene del Pacto Histórico, que viene de los partidos liberal. Mejor dicho, es un gobierno muy amplio. Y lo vemos en las figuras que están en el gobierno como ministros, sus orígenes son distintos y por supuesto eso hace que traigan diferentes experiencias, diferentes expectativas, diferentes visiones, cada uno con sus sesgos y sus problemas y sus maneras de ver las cosas que hacen que al principio generen también, sean Exacto. parte de la incertidumbre. Pero todo eso se va decantando porque al final creo que todos comulgan en una necesidad clarísima. Hay que cambiar el país y hay que cambiarla por lo mejor.
y ahí se va decantando con el liderazgo del presidente. Ese es un poco donde podemos tener más claras las cosas. Creo que has puesto el punto de una manera muy clara y muy realista, finalmente, ¿cierto? Este es un gobierno que no tiene, digamos, una unidad monolítica, tiene más bien una comunidad de propósitos y hay la posibilidad de que a medida que se va aquietando la situación, que aparezcan posiciones diferentes que van, y ahí donde está el desafío, se vayan armonizando y vayan generando ya una acción coherente. Yo le quiero decir que uno siente entre el 7 de agosto y ahora un avance en esa dirección. Creo que todavía falta mucho por recorrer allí y eso genera mucha gente que yo diría no están en contra del gobierno, más bien están es tratando de entender, como que no las tienen claras. Quisieran muchos que el gobierno le vaya bien, porque son conscientes de que este cambio Colombia no lo puede demorar más, que no va a ser un cambio que se hace en 24 horas, yo creo que esto es un proceso, pero ahí me parece que es importante que el gobierno pueda ir definiendo mejor sus puntos. Ahora, Dale, Juan estamos Manuel, conversando, es no, conversar. claro que sí. Oye, Juan Manuel, pero fíjate que hay líneas maestras que el propio presidente las ha dicho y creo que son muy importantes. Por ejemplo, el Por presidente ejemplo, habló desde su discurso inaugural en profundizar el capitalismo. ¿Qué cosa es profundizar el capitalismo? Hacer que la economía y el mercado funcionen mejor, que los mercados sean más eficientes, que haya menos rentismo en algunos mercados importantes. Eso es hacer el capitalismo, sea profundizarlo. Creo que la aspiración es que funcione un poco a la nórdica, a la europea, y que se superen una serie de problemas que tenemos, entre otras cosas, porque en algunos sectores importantes todavía los oligopolios, los monopolios, los carteles mandan la parada. Y eso le genera un ruido innecesario a la economía y al desarrollo del país. Esa es la primera línea importante. Y la perfecto. segunda línea importante es que el presidente ha hablado de que necesitamos democracia liberal, una democracia que se asiente sobre los derechos humanos, que realmente respete las libertades al estilo de lo que proclamaban los revolucionarios franceses en el siglo XVIII, más libertad, más fraternidad, más solidaridad. Y eso es una línea fundamental. O sea, aquí no estamos tratando de construir otro tipo de democracia. No, no, es la democracia liberal a la cual realmente es importante porque además permite, y eso lo vemos clarísimo en el propio gobierno, la amplísima representación que tiene, que es un poco la representación del país. Aquí Sí, tenemos a todo el mundo y eso es parte del país. El país es así, el el país es un país, país heterogéneo. Esa es la segunda línea importante. La primera, profundizar el capitalismo. La segunda, desarrollar la democracia liberal. Y creo la tercera, aunque no ha sido explícita, pero prácticamente implícita en todo, oiga, el desarrollo del país tiene que partir de las necesidades de las gentes, de los territorios. Y por esa, eso, para hacer el Plan Nacional de Desarrollo, se dijo, no, esto no es un problema de burócratas, tecnócratas muy calificados, buenas personas, bien intencionadas, sino hay que escuchar a las poblaciones. Y para eso son los diálogos vinculantes y se han desarrollado 50 diálogos o están por terminar 50 diálogos vinculantes de todo el país y el presidente lo toma muy en serio y la gente de planeación ha comenzado a aprender de que caramba hay que estudiar a la gente y la gente no se despacha con tonterías, sino tiene claridad. Yo he asistido a estos diálogos y la gente tiene claridad en cuáles son sus necesidades fundamentales. Y entonces uno dice, caramba, este es un gobierno que quieren hacer de la gente y eso es muy importante. creo que me toca decir que estoy de acuerdo, sí, me toca decir que y eso está muy bien. Yo creo que si algo valoro, y creo que no soy el único, de este gobierno, es la manera como ha ido aproximándose a plantear los problemas y los caminos de salida
y no de una manera autoritaria, no una manera donde la vaina cae desde lo alto, sino que surge y se va construyendo. Y eso me parece que es valiosísimo, entre otras, porque es algo que se ha subrayado mucho, es que aquí hay regiones muy amplias del país que por primera vez están siendo cercanas al poder, están siendo escuchadas, esperamos que atendidas, por lo Mira, menos Juan Manuel, reconocidas. claro, y esto no es la visita de un candidato o de varios candidatos, es la presencia del gobierno recogiendo de la gente lo que la gente estima y quiere para su propio desarrollo. Eso es una cosa fundamental y eso es novedoso realmente. ¿Sí? No se trata de que vaya el presidente y dice, a ver, vamos a No, hacer esto y lo otro. No, es de abajo que se resuelven las cosas. para mí ese es el punto que, donde creo yo podría este gobierno dar un punto de inflexión fundamental a lo que ha sido pues este recorrido tan mediocre que ha tenido Colombia a través de tantos años. Y ahí oyéndote, no sé hasta dónde me reafirmo en algo que yo he discutido, y es que a la hora de la verdad, Petro tiene un pensamiento radical de reforma, Sí, pero no tiene un pensamiento dogmático de reforma, ¿cierto? eso es Yo creo verdad. que Petro, si me preguntaran, está más cercano de una línea socialdemócrata radical, que hay gente que trata de ver en él el viejo marxismo, entonces a compararnos con Pero para Cuba nada. y Venezuela, y no es, yo creo, y vos que viene, que conociste bien una Perú aprista, etcétera, yo creo que hay elementos que tú como que dices los conozco. Es muy latinoamericano, ¿no? Ciertamente. Pero además creo que también tiene una preocupación genuina por aspectos que son de trascendencia mundial, por ejemplo. El tema del cambio climático. Total. La rigurosidad, la vehemencia con que plantea posiciones sobre el cambio climático o sobre el prohibicionismo de las drogas, que es otro problema que nos agobia terriblemente. Uy, Y entonces tú dices, caramba, pero entonces aquí no hay una preocupación localista. Esto no es un tema local. Aquí hay una preocupación de internacionalistas que quiere decirle al mundo cosas que son importantes y que definitivamente el mundo tiene que tomar una posición. Porque tarde o temprano tiene que resolverse el problema de las prohibiciones. Tarde o temprano tenemos que resolver el problema del cambio climático, porque eso nos va la vida. sí. Entonces son cosas importantes que también No, que marcan el derrotero de las relaciones exteriores, ¿no? fíjate entonces que ahí hay una cuestión que puede ser interesante y es, por un lado, fijar la atención de que las dinámicas de cambio no se imponen, las dinámicas de cambio van surgiendo de realidades específicas de territorios, de comunidades. Desde ese punto de vista, si se quiere, tiene un componente local en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Pero abierto al problema general, porque es que hay unos localismos que se vuelven ya provincianos, que yo no creo que sería jamás el peligro de este enfoque a partir de lo local, como lo plantea, como lo plantea Petro. Y ahí se puede generar una dialéctica muy interesante, lo local como elemento, digamos, la cocina donde se va produciendo todo esto y la expresión internacional, global que tiene eso, y además reconocer en el caso del narcotráfico, que yo creo que ahí todavía nos falta tener más claridad porque no depende solo de nosotros, No, ese es un eh, problema internacional, claramente. internacional. Entonces, ¿cómo amarramos ese problema internacional con urgencias nacionales de atender esa situación? Yo creo que ahí hay una cosa bien interesante. Vos como economista ya has dado puntadas en lo que hemos hablado. ¿Cómo caracterizarías, digamos, la propuesta económica que se ha venido construyendo, que trajo Petro a su administración? Hay varios aspectos importantes y quiero darte algunos datos para que esto se entienda mejor. Sí, señor, dale. El año 2021
el consumo en Colombia respecto al PIB representó 91%. 91% del PIB. ¿Qué significa eso? Que el ahorro, que es la diferencia entre el ingreso nacional y el consumo, representó solamente el 9%. Pero Nada. ese 9%, si se destinara a la inversión, lo más probable es que se iría solamente al mantenimiento de equipos y maquinarias existentes. Prácticamente no dejaría ninguna capacidad para generar nuevos activos, que es lo que posibilita el crecimiento. Esa es una situación que tiene que cambiar. ¿Y El país, cómo la ve el presidente, el gobierno, cómo plantea ese, o para eso apenas está hicimos una reforma tributaria, por ejemplo. O sea, la reforma tributaria tiene varias aristas. Muchos han pensado, y tal vez el énfasis se ha puesto solamente en generar mayor recaudo, para generar mayor infraestructura, mayor gasto social, etcétera, etcétera. Pero hay otro punto importante. Ese punto importante es generar otra estructura tributaria que no descanse tanto sobre los impuestos directos, indirectos, sino sobre los directos. Pero hay otra vertiente que también tiene que clarificarse. Necesitamos reducir los consumos altos para que el país genere más ahorro. Y para eso era la reforma tributaria, para eso era el impuesto a los dividendos, para eso es el impuesto al patrimonio, porque eso significa que las personas de mayores ingresos tengan un menor ingreso disponible y de esa manera tengan un menor nivel de consumo, y eso apunta a generar un menor nivel de consumo en la economía. Ahora uno se diría, bueno, pero si le ponemos un impuesto a los dividendos, ¿cuál es la consecuencia de ponerles altos impuestos a los dividendos? Lamentablemente no se logró la meta de que el impuesto a los dividendos pagara el mismo impuesto que el resto de los ingresos de las personas. Pero aún así se avanzó un poco. ¿Pero qué significa ponerle impuesto a los dividendos altos? Que probablemente las empresas ya no distribuyen tantos recursos. Y eso significa que el ahorro de las empresas, que son las utilidades, vayan a la inversión. Y es una manera de producir más ahorro y más inversión en la economía. Ese es un punto importante. El segundo cuestión importante que tenemos que comenzar a ver y resolver de alguna manera, es que las empresas tienen que ser competitivas. Las empresas tienen que generar utilidades, porque ser competitivo es generar utilidades, es decir, que los costos de producción sean menores a los precios de venta, y la diferencia entre precios y costos es utilidades. Entonces, ¿por qué necesitamos realmente que las empresas sean muy competitivas? Para que vendan en los mercados, no solamente en los mercados nacionales, sino en los mercados internacionales. No podemos seguir teniendo un déficit en la balanza comercial que en el año 2021 fue de 17.000 millones de dólares. Es un déficit gigantesco que representa 5.9% del PIB. Eso tiene que reducirse, y tiene que reducirse radicalmente, y para que se reduzca radicalmente, la manera es que las empresas sean competitivas, para que así puedan vender en los mercados internacionales e incluso competir eficientemente contra las importaciones y reducirlas. Ahora, para que las empresas sean competitivas, necesitamos que sus costos de producción sean menores y que los precios a los cuales venden, que son precios transables que se determinan por los precios internacionales y que de alguna manera se convierten a pesos nacionales a través de la tasa de cambio, necesitamos una tasa de cambio mucho más estable, con menos volatilidad. Necesitamos que los costos de las empresas, los costos productivos sean menores. Estoy hablando de costos financieros, estoy hablando de costos de electricidad, estoy hablando de costos de peaje. Ahora, esto no implica controles de cambios ni controles de precios en ninguna parte. La capacidad de la política económica es precisamente generar otra estructura de precios que mantenga una tasa de cambio mucho más estable. Además, tenemos precios regulados como por ejemplo el de la electricidad, en las partes de distribución y de transmisión y de comercialización. Bueno, ahí se puede hacer algo para mejorar los precios para las empresas a través de una revisión clara de las fórmulas. Pero además necesitamos más competencia en los mercados de crédito, para que de esa manera, a través de una mayor competencia, bajen las tasas de interés, para que las empresas tengan menores costos. Entonces, es una agenda muy grande, es una agenda que no se resuelve de un día para otro.
absolutamente, y que está exactamente en la línea de que cuando Generar decías, más capitalismo. Eso, allá iba yo, esto lo que estaba hablando es de un capitalismo fuerte, de un capitalismo no rentista, de un capitalismo exactamente, de un con capitalismo no capacidad de rentista. generar capacidad productiva, lo cual hace, si yo te sigo la pista, que te parece mucho más importante esto que la pelea con los TLCs y volver a subir el proteccionismo. No estoy Pero diciendo, claro que sí, a o ver, sea, porque ese es un mira, punto de discusión. no, el TLC es un acuerdo comercial por el cual un país elimina las barreras arancelarias, Sí, señor. elimina los aranceles y genera, los países que firman los tratados generan unas posibilidades de mayores comercios. No hemos podido aprovechar el TLC, entre otras cosas, con los Estados Unidos, porque no somos competitivos. Por eso tenemos una balanza comercial. Nos abrieron la puerta y nunca la pudimos utilizar. No pudimos No pasar. podemos colocar productos porque no somos competitivos y eso queda claro cuando miramos la balanza comercial y encontramos un déficit de 17.000 millones de dólares para un país que exporta 60 y tantos mil millones de dólares. Eso es una cosa inentendible. Claro, el TLC no nos ha favorecido porque no somos competitivos. ¿Y entonces qué cosa? ¿Eliminamos el TLC o hacemos a las empresas competitivas? No, lo lógico es que hagamos a las empresas competitivas para que puedan aprovechar los TLCs que tenemos firmados con varios países. No se trata de generar más protección, se trata de generar, al contrario, que las empresas tengan la capacidad de llegar a los mercados. Y ahí tocaste ahora un punto que yo creo que es muy importante, que se llama a veces el costo país, ¿no? Porque es que a la hora de la verdad, la capacidad de producción, la capacidad de ser competitivo en economía, depende del esfuerzo de sus empresarios, de la inversión privada, pero también depende de las condiciones que en el país existen para poder desarrollar esa actividad productiva, que es el Pero tema claro del que costo de la sí. energía, de las vías, toda esta cuestión, y eso Mira, como que no mira se Juan tiene en Manuel, cuenta. y tú lo sabes perfectamente. Este país, Colombia, tiene 150.000 kilómetros de carreteras terciarias, de vías terciarias que son las que comunican Miras, a las áreas rurales con los centros poblados. El otro día escuchaba una estadística, solamente 6% de esos 150.000 kilómetros están en buen estado todo el año. El resto llueve, desaparece la carretera, se convierte en una trocha y entonces, ¿cómo podemos desarrollar una agricultura ¿no? próspera en una situación de ese Sin tipo? mercado. No, es imposible. Yo, O sea, yo, que hay yo, una deficiencia de infraestructura gigantesca. Mira, Cartagena no puede recibir más turismo porque el aeropuerto de Cartagena ya no aguanta más aviones. Los aeropuertos de Cali, de Bucaramanga también comienzan a quedarse estrechos por todos lados. Hay un problema gigantesco de infraestructura. Eso para poder atenderlo de una manera racional, pues necesitas más recaudación fiscal. Y eso es parte que tiene que ver con la reforma tributaria también. y ahí está ligado a mirar de cerca las realidades territoriales específicas que conforman este mosaico de regiones. Yo conozco muy mal el Perú, pues, y sé que ahí hay regiones muy diferenciadas, pero es que aquí es un mosaico de regiones que es un mosaico de problemas o de posibilidades, ¿cierto? Y entonces Yo muchos de... acentuaría lo de posibilidades. Sí, Mira, Juan Manuel. Perú tiene tres barreras, ya que lo mencionaste a sí, Perú, donde yo nací. Ya hemos dicho, yo soy peruano de nacimiento, italiano de sangre y colombiano por adopción. Esas son mis tres nacionalidades. Pero el Perú es un país longitudinal donde tiene una costa desértica, luego vienen los Andes y luego viene la Amazonía. Pero en la costa desértica los peruanos han logrado hacer que la agroindustria, que exportaba hace 20 años 500 millones de dólares, ahora exporta 10.000 millones de dólares en agroindustria. Y uno se pregunta, multiplicado por 20.
¿Por qué un país como Colombia, que tiene muchas más posibilidades agrícolas que el Perú, que tiene mucha más capacidad de suelo, que tiene mucha más agua que Perú, simplemente no ha podido desarrollar una industria fértil, próspera? Mira, yo voy a Duitama, tú sabes, Claudia, mi mujer es de Duitama, entonces yo voy a Duitama con frecuencia. Y a la vera de la carretera, por Duitama, por Paipa, encuentras una cantidad enorme de gente vendiendo fruta. Y uno dice, aquí deben comprar ni el 10% de la fruta que está expuesta. ¿Y qué hacen con el resto de la fruta? ¿Cómo es posible que en una región como Boyacá, que no ha tenido conflictos de seguridad, que la tierra está más o menos distribuida, no hay latifundios, no hay problema de tierra, no se haya podido con esa riqueza frutícola, no se haya desarrollado una agroindustria potente que permita llevar al mundo las frutas de Boyacá, en términos de jugos, de compotas, de mermeladas, en fin, de frutas deshidratadas? ¿Cómo es posible? No es un problema de carreteras, tampoco en el caso de Boyacá. Ni es un problema solo de tierras, que a veces volvemos el tema rural exclusivamente un tema de tierras. Claro, Es de desarrollo rural, es de desarrollo de esos territorios. claro que sí. Pero entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que teniendo tanta potencialidad no te hayas desarrollado agroindustria, que es el paso siguiente después de la Eh, agricultura? ¿Qué, Entonces qué, uno qué es lo dice, que falta ahí? ¿Qué ¿qué falta? cosa es lo que falta? ¿Por qué la inversión privada no ha desarrollado este asunto de manera más eficiente? Y yo creo que tiene que conectarse con lo anterior. No es suficientemente rentable. Por eso la inversión privada no ha ido a desarrollar un problema que implicaba superar la agricultura y pasar a la industria y de esa manera potenciar ese territorio que no ha sido potenciado. Y lo mismo podría decir de la leche y por qué Colombia con tanta leche no ha desarrollado queserías. No, no para comerlas acá, sino para exportarlas, porque no es rentable. Entonces volvemos al anterior, no hemos tenido tasas de cambio estables, tenemos unos costos elevadísimos, en fin, tenemos problemas por todos lados. Eso Sí, es el ese cambio es el tiene que cambio, ver ese es con el cambio. eso. Es donde se junta además esa capacidad, digamos, empresarial que existe con unas condiciones que permitan que esa capacidad empresarial se desarrolle y sea rentable. Y ahí es donde estaría entonces la gran política pública, ¿no? De, en el fondo, la tarea es hacer rentable la economía colombiana, Sí, sí, es hacerla productiva, que es en el fondo lo que ha venido productiva. diciendo el presidente desde el principio. Tenemos que pasar del extractivismo a Sí. una economía productiva. Lo ha dicho desde su inauguración y lo viene repitiendo. Y la Pero gente todavía entendió. como que no se le entiende bien. Yo creo que ahí hay, no sé, pero yo soy optimista porque ya lo hemos dicho varias veces hoy. Yo creo que poco a poco se van a ir haciendo claridades, se van a ir definiendo líneas de acción que de pronto no estaban muy claras, entre otras, porque más que suena ofensivo. Este gobierno tiene mucho de un sancocho nacional, ¿cierto? Aquí confluye eh, en mil ingredientes, personas, experiencias, y mientras que esa diversidad va adquiriendo una coherencia, una cohesión básica, a veces demanda tiempo. ¿Hasta dónde lo que hemos Pero estado los cambios, asistiendo es a ese? mira Juan Manuel, los cambios son tan grandes, tan necesarios, que es imposible hacerlo un día para otro. Ah, sí, Va a no, no, tomar yo en tiempo, eso estoy de van a acuerdo, ser difíciles, van a ser complejos pero y no van a ser fáciles. Pero creo que Toma aquí tiempo. hay si se puede hablar, creo que habría un mensaje importante y es que esto es un proceso, que lo Sin duda. importante es que esté claro hacia dónde queremos ir y esté claro cómo finalmente en esto todos tenemos que participar. Y vuelve a aparecernos el tema de los territorios y vuelve a aparecernos un tema que, que es el escenario internacional en el que nos movimos. Se nos está quedando un tema muy complicado y ese sí creo que lo vamos a tener que dejar para otra oportunidad. Y es Con gusto, Juan Manuel.
la famosa paz total. Sí. Pero, Que da realmente, acabo de escribir una nota, yo le escribo al presidente notas semanales, a ver, breves. pero pásenos la No, no, información no, para no. acá. Y justamente acabo de escribir sobre las consideraciones económicas para la paz total. Básico, básico. Básico. Porque eso es un discurso atractivo, pues, es decir, uno Atractivo. dice, sí, sí, ¿quién va a querer la guerra total? Estamos ¿Y tratando de hacemos llegar. rentable la agricultura o no es posible? Bueno, Eso es lo importante. vamos, yo creo que nos quedó ya, se nos acabó el tinto, se nos acabó el tiempo, pero no se nos acabó el tema, ¿cierto? Sí, señor. Compromiso, volvemos a conectarnos y empezamos por la paz total. ¿Te Claro que parece? sí, con mucho gusto. César, muchas gracias. Yo creo que hubo mucho punto, por lo menos para que pensemos, para que lleguemos con más capacidad de entender a una situación que es inédita en muchos aspectos, que a unos gusta, a otros asusta, a otros simplemente desconcierta. Pero vamos para adelante. César, Hay que muchas tener gracias. esperanza. No, a ti, Juan Manuel, un abrazo fuerte. Que estés muy bien. Saludos Gracias. a María Elvira.